descubrí que era la otra familia de mi padre. Primero, un poco de contexto. Mi papá decidió que era infeliz en su matrimonio con 4 hijos. Luego, conoció a mi mamá y tuvieron una hija. Es decir, a mí. Mi mamá siempre había deseado tener una niña, pero en el pasado, por complicaciones, tuvo un aborto que la dejó muy traumada. Ella estaba completamente sola. Mis abuelos vivían en otra ciudad y mis tíos, muy lejos. Después de un tiempo, conoció a mi papá por unos arreglos en unos electrodomésticos. Comenzaron a hablarse, a verse más seguido. Tuvieron una relación de noviazgo, hasta donde sé, nunca se propusieron formalmente, y, 1 o 2 años después, nací yo. Desde que llegué al mundo, mi papá jamás fue una figura presente, ni en mi vida, ni en la de mi madre. Ella siempre se las arregló para cuidarme, contrató niñeras, unas negligentes, otras responsables, a quienes aún les tengo mucho cariño, y me mandaba a la casa de una tía cuando eran mis vacaciones y ella aún trabajaba. Mi mamá hizo muchos esfuerzos y sacrificios por mí. Mi papá nunca dio un peso. Hasta el final de mi secundaria. Luego les explicaré por qué. Cuando tenía unos 10 o 12 años, miré, detrás de mi padre, la pantalla de su celular. Había un grupo familiar, del que, obviamente, ni mi mamá ni yo formábamos parte. También tenía contactos guardados como mi amor o mi hijo. Pero nunca le mencioné nada a mi mamá. Desde ese momento, cuando mi papá venía a casa, tenía el descaro de responder llamadas de sus hijos, encerrándose en mi cuarto. Luego salía diciendo que eran cosas del trabajo. Pero mi mamá y yo sabíamos perfectamente de qué se trataba. Aunque ella nunca hizo esfuerzos por encararlo. Un poco antes de la pandemia, ese recuerdo volvió a mi mente y la curiosidad se hizo más fuerte. Así que decidí buscar pistas en el lugar donde cualquier adulto sube su vida y usa su nombre completo como usuario, Facebook. Aunque me costó, encontré algunas fotos y comentarios interesantes, pero no pasó de ahí. Hasta que, un día, durante la pandemia, mi papá dejó su correo abierto en mi computadora. Sé que estuvo mal, pero no pude evitar buscar evidencias. Fue ahí cuando encontré los documentos. Ahí descubrí la verdad. Mi papá estaba casado. Tenía 4 hijos. Y, por las fechas, mientras yo estaba en primaria, él estaba pagando un crédito estudiantil a su hijo menor. Por eso nunca le dio un solo peso a mi mamá. Desde ese día, el rencor, la rabia y el resentimiento hacia él comenzaron a crecer dentro de mí. Hasta que, eventualmente, terminé en terapia. Mi psicóloga me hizo ver que, aunque era algo doloroso, debía enfrentar a mi papá y obtener la verdad. Fue difícil. Pero, al final, lo hice. Hace un par de años, él me hizo una pregunta que me ayudó a encararlo. Y ahí lo confesó todo. En efecto, tenía una esposa con la que no era feliz. Y yo tenía 4 hermanos mayores. Me dijo que me quería mucho, pero que entendería si no quería volver a verlo. Cuando le pregunté si podría conocer a mis hermanos, se puso muy a la defensiva y lo negó de inmediato, diciendo que solo le traería problemas. Unos meses después, mi mamá finalmente tuvo el valor de terminar con esa relación. Si él venía a casa, sería solo para verme. Nada más. Yo, por supuesto, la apoyé. En ese entonces, seguía muy resentida con él. Y, en una de esas visitas, me confesó que, a pesar de todo, seguía enamorado de mi mamá. Le pedí explicaciones. Le pregunté cómo, estando casado y con una familia, se le ocurrió meterse con mi mamá. Y más aún cuando ella estaba en un estado tan vulnerable. Pero nunca supo darme una respuesta coherente. En ese entonces, estaba desesperada por encontrar a mis hermanos. Con el tiempo, esa necesidad se fue desvaneciendo. A algunos los encontré, incluso los seguí en Instagram. Y aunque aún me gustaría conocerlos, ya no es tan importante para mí. Si pasa, bien. Si no, también. Nunca demandé a mi papá, aunque después supe que podía haberlo hecho. Intenté convencer a mi mamá, pero no quiso. Y ahora que soy mayor de edad, ya no hay nada que hacer. Hoy en día, él apenas aporta una pequeña cantidad de dinero, como si intentara compensar años de abandono. Pero siento que es más una ayuda para mi mamá que para mí. La relación que tengo con él ahora es neutral. Ni buena, ni mala. A veces, aún siento ira. Pero, al final del día,
Soy libre.